Claudia Mijangos, mejor conocida como la Hiena de Querétaro. El domingo 24 de abril de 1989, un trágico hecho conmocionó a Querétaro. Sus habitantes se enterarían por los medios de comunicación del sangriento asesinato de 3 menores a manos de su propia madre. Horas antes, en la noche del 23 de abril, Claudia Mijangos había llamado a su amiga Verónica Vázquez para decirle que escuchaba y veía cosas, ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Vázquez le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien y que al otro día por la mañana iría a visitarla. Cuando llegó aproximadamente a las 8 de la mañana a la casa marcada con el número 408 de la calle Hacienda Vejil de la colonia Jardines La Hacienda, la escena era dantesca. Las paredes ensangrentadas le advirtieron que algo estaba muy mal. Caminó por la casa y se encontró con el cuerpo de Alfredito, de tan solo 6 años de edad. El hijo menor de Mijangos quedó a la mitad de las escaleras en un charco de sangre alrededor. En las paredes había huellas de manos y en el piso charcos de sangre. Al ver la horrible escena, Vilchis llamó a la policía y al padre de los niños, Alfredo Castaños. Un día antes, Castaños había llevado a una kermés escolar a sus 3 hijos. Al terminar el evento, los había regresado a la casa donde vivían con su madre y él se retiró. Desde hace meses, Claudia y Alfredo se encontraban en un proceso de divorcio, por eso ya no compartían la casa. Los perritos encontraron 2 cuerpos más en la vivienda, el de Claudia, la hija mayor de 11 años, y el de María Belén, de 9 años de edad. A María Belén la encontraron en su habitación apuñalada en numerosas ocasiones. Al lado, su madre estaba dormida con sangre en la ropa y con un cuchillo junto a ella. Al llegar los policías, la despertaron y la enviaron al hospital por el estado de shock en el que se encontraba. En el hospital, después de horas, cuando despertó, agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado. Ella solo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela, que la dejaran ir. Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños, creyéndolo responsable de los hechos en un principio. Alfredo declaró lo que él sabía. Los había llevado un día antes en la noche, después de la kermés, a la casa de su madre, Claudia Mijangos. Cuando los dejó, discutió con ella una vez más. Era cosa habitual desde hace mucho tiempo. Él le dijo que volvieran, que podían arreglar las cosas, pero ella una vez más lo rechazó. Eso fue todo lo que sabía de aquellas horas antes que sucediera el terrible multihomicidio. Castaños sabía más, pero no lo relacionó. Sabía que una de las causas por la que se estaban divorciando era porque Claudia se había enamorado de otro hombre. Claudia, que estudió administración y fue reina de belleza en su natal Mazatlán, Sinaloa, se había mudado con Alfredo unos años antes a Querétaro. Montó una exclusiva tienda de ropa de mujer en el centro de la ciudad con la ostentosa herencia que había recibido debido a la muerte de sus padres, y metió a sus hijos a un colegio católico, el Colegio Fray Luis de León, en donde hasta la fecha imparten las clases padres de la Orden de los Agustinos Recoletos. Mijangos se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció a dar las clases de ética y catecismo a los alumnos. Ahí conoció al padre Ramón. El padre Ramón era un tipazo, así lo definían. Además de joven y amable, era muy guapo. Con sus ojos azules y su 1,90 de altura, ella se enamoró. Claudia cada vez se alejaba más de su esposo
y era habitual encontrarla en la escuela, en las clases de catecismo. Al padre Ramón tampoco le era indiferente y comenzaron un romance, o al menos eso apuntan las versiones, porque la escuela jamás dijo nada al respecto, pero tampoco lo negó. Únicamente la Arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de los asesinatos. De esta relación prohibida sabía el director de la escuela, el padre Rigoberto, tanto así que habló del tema con el mismo padre Ramón y con el esposo de Claudia. El padre Rigoberto le recomendó a Alfredo que él fuera quien se quedara con la custodia de los niños y no su madre. Al parecer, después de esta advertencia o pláticas que tuvo el padre Ramón con el director de la escuela, él ya no quiso continuar con el idilio que mantenía con Mijangos. También le pesaba demasiado la traición a los votos que había hecho cuando se ordenó sacerdote. Por toda esta complicación, el padre Ramón decidió terminar con la relación. Claudia no lo tomó nada bien, lo buscaba y lo seguía, diría años más tarde el padre Rigoberto. Claudia entonces empezó a hablar de que escuchaba voces, que eran ángeles que le decían que tenían que estar juntos. Ella nunca perdió la esperanza de estar con el padre Ramón. Según dicen los peritos, este evento fue tan fuerte para ella que detonó los problemas de salud mental que venía arrastrando. Su amiga Adriana cuenta que con sus hijos siempre fue cariñosa, que con la gente fue muy amable, pero unos meses antes mostraba actitudes extrañas, pero nunca violentas. Sin embargo, el terapeuta de pareja al que habían estado acudiendo Claudia y Alfredo, en un intento desesperado de él de recuperar su matrimonio, contó que sí había advertido conductas violentas en Mijangos, pero nunca pensó que escalara tanto, pues eran durante la terapia en donde los dos discutían y se levantaban la voz. Claudia Mijangos buscó entonces desesperadamente la anulación de su matrimonio, pero no había argumentos suficientes y esto la frustró. Ella seguía muy enamorada del padre Ramón y no entendía por qué no podían estar juntos. El 23 de abril, cuando Alfredo regresó a sus hijos a la casa, Claudia y él tuvieron una discusión muy fuerte. Le dijo que sabía del romance que tenía con el padre Ramón y se lo reprochó. Aún así, él quería regresar con ella. Ella no negó la aventura. En cambio, defendió el amor que tenía por el padre Ramón. Los gritos lo escucharon los vecinos, pero no intervinieron. Alfredo se retiró. A la mañana siguiente, en el interior de la casa, se presentaba una escena que parecía sacada de una película de horror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchadas de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. Los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por toda la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuadro que se ofrecía a los ojos era aterrador. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, se encontraban 2 cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera en color café. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se encontró en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra lleno de sangre. En la madrugada del 24 de abril, las voces al interior de la cabeza de la exreina de belleza no paraban de hablarle. Le dijeron que sus niños eran demonios que impedían que estuviera con el padre Ramón. Por eso los mató. Al momento de ser interrogada, dijo no recordar nada de lo ocurrido. Parecía desconocer el destino final de sus hijos. Según el interrogatorio,
deliraba diciendo que sus hijos dormían y que ella debía de apresurarse para preparar el desayuno. Luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos al colegio. Tras las investigaciones, se apreciaron los problemas psicológicos que presentaba, por lo que se determinó, tras algunos estudios, que en el momento de la tragedia, Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicótico. Claudia Mijangos enfrentó su proceso en el penal de Querétaro y finalmente, el 19 de septiembre de 1991, fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. La casa de la Hiena de Querétaro, donde ocurrieron los trágicos asesinatos, duró completamente abandonada. Por mucho tiempo se fue destruyendo y deteriorando poco a poco. Se dice que dentro de la casa se realizaron rituales satánicos, por lo cual optaron por taparla completamente. Hasta la fecha, la casa se encuentra en total abandono y deteriorada. El juez le impuso la sentencia más alta que se pueda dictar a este tipo de casos, la cual fue de 30 años. En septiembre del 2019 logró su libertad. Se dice que una sobrina de ella la recogió, pero hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál es el paradero de Claudia Mijangos, la Hiena de Querétaro. Si te gustó esta historia, dale me gusta. Y si quieres estar al tanto de todo el contenido de este canal, dale clic en la campanita para recibir las notificaciones de videos nuevos.